Paz de Cristo, mis amados hermanos, en el Señor, gracias a Dios, porque aquí estamos con el propósito de compartir un pensamiento bíblico con todo aquel que quiera escucharlo y recibirlo de parte del Señor. Hay un texto de la palabra del Señor, que ayer estábamos en el culto y el Señor lo retumbó durante varios minutos en mi corazón. Y estuve leyéndolo y me encontré algo aparte de todo lo que ya encontramos en Mateo capítulo 9, verso 35. Dice la versión que estamos acostumbrados a leer: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso estaba haciendo Jesús. Eso era lo que él hacía. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esa es la versión Reina Valera. Ahora hay la versión del lenguaje actual. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Ahí está el ministerio del Señor en acción. Todavía sigue el Señor haciendo eso. Ahora, verso 36, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. ¿Por qué? Porque vio que eran gente confundida, que no tenían quien los defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. ¿A dónde quiero ir con esto? Y le coloqué a esta reflexión corta: se necesita urgente pastores. Urgentemente se necesitan pastores. Sucede de que hay muchas personas que hoy dicen no creer en Dios, sí, creen en Dios, pero dice que no se sujetan a ningún pastor. Yo creo en Dios, pero no creo en los pastores. Claro, hay muchos malos testimonios, pero no podemos juzgarlos a todos por uno o por dos. Jesús en este tiempo estaba haciendo milagros, prodigios. Dice esta versión: anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Eso significa que los hechos portentosos, los prodigios, los milagros y todo aquello siguen sucediendo, pero aún así la persona necesita a un pastor. Sea cual sea la situación, alguien puede decir: es que yo puedo orar en la casa. Y sí, tiene toda la razón. En la casa usted puede orar, pero aún así necesita un pastor. No es que yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Yo conozco la Escritura, yo la leo, yo la entiendo, Dios me revela a mí. Sí, pero aún así necesita un pastor. No, y mi pastor es Jesucristo, Él es el buen pastor. Sí, pero aún así necesitas un pastor aquí. Hay una necesidad que el Señor se la delegó a los pastores aquí en la tierra, a hombres con un corazón de siervos, verdaderos pastores. De ese tipo estoy hablando, no de aquellos que se dicen ser y no lo son. Pero entonces el asunto está en que yo no puedo decir que todo es malo, porque de pronto a uno o dos pastores hicieron cosas indebidas y las están haciendo, que se están lucrando de la iglesia, pero yo no puedo decir con ello que todos los pastores son iguales, porque entonces voy a vivir en resentimiento todo el tiempo. Se necesita urgente un pastor o pastores, y ya le voy a decir por qué. Quiero aclarar esto muy importante y hacer hincapié en que los milagros Jesús los estaba haciendo.
Si el evangelio nada más es hacer milagros y hacer prodigios, o que sucedan en mi vida, el ir a la iglesia para que el Señor me sane, para que el Señor haga algo en mi vida, si eso nada más es el evangelio, entonces no necesitamos pastores. Pero el mismo Jesús, mire lo que dice. La Biblia dice en el verso 35 de Mateo capítulo 9, ojalá usted lo busque. Voy a leer la versión que todos conocemos. Recorría Jesús, el dueño del evangelio, todas las ciudades y aldeas, todas. No dejó una sin recorrer. Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía? Predicaba la palabra. ¿Quién lo hacía? Jesús. Y predicando el evangelio del reino, no solo enseñaba, sino que predicaba el evangelio del reino, y aparte de eso, sanaba a los enfermos de toda dolencia. O sea, estaba la enseñanza, la predicación y los milagros. Pero aún así, Jesucristo presentó en el escenario la necesidad de que los pastores, la necesidad de hombres llenos con el poder del Espíritu Santo, pero también con el amor que Él nos da. Y entonces Él hacía todo aquello, pero escuche lo que dice el verso 36. Y al ver las multitudes, Jesús estaba predicando y enseñando y haciendo milagros. Bueno, y ese no es el evangelio nada más. No, ya yo me sé la Biblia. No necesito de un pastor que me diga lo que debo hacer. Aleluya. Significa que no ha madurado ese cristiano. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, realmente vive lo que la palabra del Señor dice. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas. ¿Pero acaso no los estaba sanando? ¿Acaso no les estaba enseñando? Yo sé que Dios habla ya en la recámara, en tu cuarto, allá cuando oras. Yo sé que Dios te habla. Allá Dios habla con nosotros, pero necesitamos a alguien que nos pastoree. Yo sé que el Espíritu Santo te puede revelar a ti, puede revelarte sueños y muchas cosas, pero se necesita un pastor. No hay ruedas sueltas en el reino. Me diría un gran pastor que tuve hace muchos años atrás, hermano Rafael Benavides, no hay ruedas sueltas en el evangelio. Así que, y sanaba toda enfermedad. Pero escucha esto, pero al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La razón por la cual Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Dos cosas: no tenían protección y cada uno estaba por su propio camino, aunque escuchaban la palabra de Jesús, aunque escucharon la predicación, la enseñanza y recibían milagro, seguían sin protección y dispersas. Aleluya. Por eso la urgente necesidad, y escucha lo que dice de Jesús, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estaban, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, la versión nueva dice exactamente: al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Sintió mucha compasión porque vio que eran gente confundida, que hay así a montón hoy en día. Personas confundidas, que se dejan confundir por otros que están confundidos. Un ciego guiando a otro. Jesús sintió mucha compasión porque vio que eran gente confundida, que no tenían quien los defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús es el buen pastor, pero Él aquí en la tierra dejó pastores. Jesús le dijo a Simón: ¿me amas? Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. No los pastoreé, diría Jesús, si fuese como dice el evangelio moderno hoy en día. No, ¿para qué? No necesito un pastor, no necesito alguien que me diga lo que tengo que hacer. Jesús le hubiese dicho a Simón: no los pastoreé, déjalo. No dijo así.
yo necesito recogerlos. Y para ello necesito hombres dispuestos para servir. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús les dijo a sus discípulos, al ver la necesidad de pastores, Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias a toda esta gente a la que ya Él estaba enseñando. Pero necesitaban pastores. Jesús dice, en la versión que estamos acostumbrados a leer, entonces Jesús dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, y los obreros y los pastores pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más pastores. Se necesitan más pastores con el corazón de Dios, pero se necesita. Necesitamos pastores. Olvidémonos de ese cuento de que los pastores son los malos. Que uno o dos o tres lo hayan hecho, eso es asunto de ellos. Pero hoy en día Dios tiene hombres, pastores, con el corazón de Él. No te olvides de eso. Elías creía que solo él había quedado, pero el Señor le dice, no, Elías, no estás ni tibio. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Así que las multitudes necesitan ser recogidas y protegidas por un pastor con el corazón de Dios. Si usted es, no tenga temor. Aunque lo critiquen y digan, sí, a los pastores eso nos pasa. Aunque dicen un montón de cosas y nos tildan a todos por igual, eso sucede. Pero no importa, hay que seguir adelante, hay que sufrir el agravio con tal de salvar, con tal de ayudar. En el nombre de Jesús, deseo que Dios los bendiga. Y si Dios te está haciendo un llamado hoy para pastorear, pídele a Dios, que yo sé que Él te va a ayudar. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos a ti, Padre, porque en tu gracia y en tu misericordia nos has ayudado. Gracias por tu palabra, una reflexión corta, pero concisa y sustanciosa, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús.